Bienvenidos al Congreso Psicoterapia y Arte Transpersonal, un evento global en línea y de acceso libre para todas las personas, en donde están invitadas para conocer las ponencias que tenemos para ustedes. Queremos invitarlos a que escuchen a cada uno de los ponentes en estas sesiones que se llevarán a cabo entre el día 14 y 15 de marzo del 2026 en el Congreso de las Naciones.com. Mi nombre es César Augusto Núñez Ramírez, de la ciudad de Bogotá, Colombia, y nuestra ponencia el día de hoy se llama Negociar con Amor, la comunicación como vía de sanación relacional. Entonces sean todos bienvenidos a este diálogo en donde vamos a entender y tratar de negociar con amor para tener mejores relaciones familiares. Quiero comenzar con una afirmación de pronto que puede llegar a incomodar. En la mayoría de los conflictos familiares, el problema no es el niño, el problema es la forma en que nos comunicamos. Llevo trabajando aproximadamente más de 7 años en textos que se dedican a trabajar la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos y a nivel familiar. Como les comentaba, soy escritor de profesión, comunicador social y periodista, y tengo un texto del cual he trabajado en diferentes eventos, ferias, congresos e incluso en ferias de libro internacionales, y el título de la obra es Cómo negociar con nuestros hijos. Este libro ha abierto un debate acerca de cómo debemos mantener nuestras relaciones, nosotros como padres, con nuestros hijos. Y encontramos dos puntos de vista válidos e importantes que vamos a discutir el día de hoy. Uno es la autoridad como eje central de la educación con nuestros hijos, y el segundo es la negociación, concertación y educación prácticamente respetuosa hacia nuestros hijos, sin querer decir que la primera no lo sea. Partiendo de esa base, queremos primero hacer una introspección acerca de nosotros como padres y nuestras relaciones con nuestros padres. Entonces, nosotros en este momento debemos plantearnos algunas preguntas, y es importante el autoanálisis y la conciencia propia, y quiero invitar en este espacio a que dediquemos un momento a esas reflexiones. En primer lugar, estamos hablándole a los padres, y quiero invitarlos a que nos respondamos o nos cuestionemos algunas preguntas que quiero plantear. Primero, ¿nuestros padres nos enseñaron a corregir o nos enseñaron a regularnos? ¿Nos enseñaron a imponer o nos enseñaron a escuchar? ¿Nos enseñaron a hallarles la razón o a construir una relación con ellos? ¿Sí? Entonces, muchas veces tendemos a confundir autoridad con control y amor con permisividad. La pregunta no es en sí si nosotros amamos a nuestros hijos. La pregunta es si sabemos comunicarnos de una manera que fortalezca el vínculo en medio del conflicto. Aquí lo que buscamos no es evitar el conflicto, sino mediar el conflicto. Es cómo podemos, a través de nuestras herramientas y la comunicación asertiva, poder llegar a consensos familiares sin perder los límites, la autoridad, el respeto y el manejo familiar. Queremos plantear, como les mencionaba,
varias preguntas que nos han llegado a través de diferentes medios y en conferencias, espacios, tanto presenciales como digitales, que queremos compartir con ustedes y hacer este espacio de reflexión. Y la primera pregunta que nos llegan o que nos hacen es: ¿cuándo corrijo a mi hijo? ¿Busco educarlo o descargar alguna frustración en él? Entonces, ¿por qué la primera pregunta? Nosotros, como padres, siempre vamos a tener la noción de que cuando corregimos, ¿sí?, a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, pero a la misma vez buscamos que no cometan nuestros mismos errores y evitamos que ellos cometan los suyos. Por tal razón, es importante que haya una diferencia entre la disciplina y la reacción emocional. Yo corrijo a mi hijo para que a futuro evite cometer ese error nuevamente, o simplemente lo hago es por un impulso, porque como padre siento que ha cometido una falta y esa falta me llena a mí de emoción, en este caso frustración, rabia, miedo, temor, y corrijo basado en la emocionalidad, no en la creación de un concepto que le permita a él dirimir hacia futuro esa situación. Como adultos nos preguntamos qué tan emocionalmente estamos preparados para afrontar una discusión con nuestros hijos, ¿sí? Entonces es importante hacer nuestras propias valoraciones y entender que la emocionalidad hace parte intrínseca de nosotros como seres humanos, pero no podemos educar con la emocionalidad, porque la emocionalidad es voluble y hace que las reacciones sean explosivas como las emociones en sí. Entonces debemos buscar esa autocontrol y aunque la emoción se encuentre presente, tenemos que saber dirimir ese conflicto de manera en donde las emociones no sobrepasen la discusión y donde el problema sea la base y el eje de comunicación entre nuestros hijos y nosotros como padres. Viene otra de las preguntas importantes. ¿Mi hijo me obedece por miedo, por costumbre o por confianza? Aquí esta pregunta es supremamente válida desde distintos puntos de vista, porque de acuerdo a nuestra educación o a la educación que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros venimos educados de una forma, ¿sí? Y hay diferentes formas de educar, y por eso la pregunta. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, los educamos por miedo, por siguiendo una costumbre, independientemente que la información que demos sea buena o mala, o porque hay un nivel de confianza en donde se permite que se dialoguen este tipo de inconvenientes, o donde la instrucción sea muy clara y podamos solucionarla sin ningún inconveniente. Entonces, acá tenemos que empezar a validar o a desarrollar si hay una autoridad basada en un vínculo, ¿sí?, o una obediencia basada en miedo. Es importante que nosotros como padres entendamos que si hay una autoridad que es clara, pero que trae inmersa el vínculo, podemos desarrollar una educación mucho más constante en el futuro. Cuando hay autoridad, es decir, cuando hay límites claros, cuando hay instrucciones claras, pero también hay vínculo, es decir, se validan las emociones, en donde yo
como padre o como adulto, regulo mis emociones y entiendo las emociones de mi hijo, aquí es donde se construye camino para la educación. En el otro lado encontramos la obediencia por miedo, es decir, que independientemente de la instrucción o independientemente de la emoción, aquí lo que prima es el miedo. Y por ende, los hijos se están educando o se están criando es a obedecer en pro a la reacción emocional y física de la persona que está dando la instrucción. Entonces es importante saber en qué posición yo me encuentro. Si mi hijo me obedece por miedo, por costumbre o por confianza. Otra de las preguntas que nos hacen y nos llegan es, ¿escucho a mi hijo para entenderlo o escucho para responderle? Responderle de una manera que invalide su emoción, su sentimiento, su problema, su frustración. Entonces, cuando escuchamos para entender, nosotros simplemente desarmamos nuestra emocionalidad a un nivel tal que nuestro hijo sienta la confianza de poder hablar sin que se sienta cuestionado, aunque nosotros como padres tengamos o querramos expresar ciertas emociones positivas o negativas. Es importante primero permitirle a él que valide su emoción ante nosotros, con respeto, independientemente de la situación. Entonces, cuando nosotros hacemos esa validación emocional, hay una necesidad psicológica de ser reconocido por parte de las personas. Nosotros como padres y nuestros hijos siempre buscamos de alguna otra forma esa necesidad psicológica de ser reconocidos, de que nuestra presencia, nuestra situación, nuestras emociones, nuestros problemas sean evidentes y que los merezcan el respeto que la persona quiere transmitir. No porque un niño tiene un problema simple, quiere decir que no valga la pena ser escuchado o tener el respeto hacia esa situación. Adicionalmente, otro punto importante acá es la comunicación bidireccional, porque, como lo planteaba en el primer punto, para poder llegar a esos entendimientos, la validación emocional no solamente es desarmar nuestras emociones para poder entender qué es lo que nos quiere transmitir nuestro hijo, sino nosotros tenemos que también entrar en el canal de comunicación en donde podamos que las emociones de nuestros hijos, en donde sus emociones no se sientan atacadas por nosotros y abra fácilmente el canal de comunicación para que nosotros podamos interactuar. Ese canal bidireccional tiene que estar abierto, no podría funcionar en un solo sentido, en donde nosotros solo recibimos información y no damos esa información. Entonces hay que validarlo muy bien para poder establecer ese tipo de relaciones. Otra de las preguntas que nos abordan normalmente es, ¿confundo límite con castigo? Entonces hay una diferencia o hay unos límites trazados y marcados entre la diferencia entre un límite firme con autoridad, criterio y con respeto a una agresión. Es diferente manejar conceptos de límites en cuanto al respeto, la salud, la integridad, el autoconocimiento y el autoestima propio. Creo que esos valores o esos temas no son negociables dentro del tema que estamos hablando, que nos atañe en ese momento con nuestros hijos. La negociación no parte necesariamente de que todo es negociable. Hay límites los cuales no se pueden pasar en la formación de nuestros hijos. Los límites son claros y son inamovibles. Pero eso no quiere decir que hayan otros temas
otras directrices que no se puedan negociar. Pero, volviendo al tema, nuestros hijos están llegando al límite dentro del respeto, o si cuando llegan al límite o traspasan el límite hay agresión. Es importante verificar eso y saber en qué punto estamos, ¿sí? Esto va muy atado a los estilos parentales. Entonces acá volvemos a un tema cultural, psicológico, social, en donde dependemos mucho de la relación o cómo nos educaron nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces hay que mirar muy bien de dónde vienen esas reacciones de nosotros como padres para poder entender si esto es un tema que ya está en la psique de cómo aprendí a ser educado, o si definitivamente es un concepto que yo estoy generando o una reacción que yo estoy generando a partir de mis emociones y no tiene nada que ver con un tema generacional de crianza o temas de experiencia infantil o de experiencias pasadas, ¿sí? Aquí la autoridad debe manejarse entre un concepto o unos paréntesis claros: equilibrio, afecto y control. Autoridad debe estar enmarcada dentro el equilibrio, afecto y control. Con base en esa matriz, nosotros podemos entrar en un escenario en donde se puede hablar de un modelo democrático con una autoridad sana. Es un término, digamos, que se ha estudiado últimamente, es muy reciente, pero es un modelo democrático nuevamente en donde hay una autoridad sana, donde no hay una autoridad digámoslo en términos generales y populares, está muy moderna, una autoridad tóxica, en donde no se permite llegar, y donde existe la violencia, puede llegar a existir la violencia como un detonante final de ese modelo. Entonces, para que lo tengamos presente, la autoridad viene bien enmarcada dentro del equilibrio, el afecto y el control. Otra pregunta, y más que pregunta, es: ¿qué aprende un niño cuando yo lo grito? ¿Qué aprende un niño cuando yo lo grito? Estudios recientes hablan que cuando se grita a un niño, lo primero que se activa en la corteza de nuestros hijos es el cortisol, hormona que activa la amenaza, se siente amenazado, ¿sí? Al sentirse amenazado, pues prácticamente su reflejo, ¿sí?, su voluntad y su estado de ánimo cambia y se pone en alerta, ¿sí? Aquí, cuando se grita constantemente, cuando se invalida constantemente a un niño con gritos o con amenazas, aquí lo que estamos activando es automáticamente el sentido reptiliano, y la amenaza nace o crece o está presente en nuestros hijos constantemente. Por eso es que cada vez que se presentan algún tipo de discusión, altercado o inconveniente familiar, el niño entra en un estado de amenaza, en donde no siente que está protegido, no siente en donde sus emociones o donde sus argumentos van a ser escuchados, sino simplemente hay un modelado emocional que van a definir sus patrones, ¿sí? Y no queremos eso. Entonces, la idea o lo que se quiere, digamos, al punto de esta pregunta es: validemos si lo estamos haciendo o si lo llegamos a hacer, es qué estamos viendo en nuestros hijos. Si estamos viendo ese patrón de amenaza, o por el contrario estamos viendo que ante ese patrón
los niños reaccionan o están buscando patrones diferentes, sin caer como en tecnicismos, es qué emociones están teniendo nuestros hijos cuando yo los grito, para poder empezar a entender y dirimir nuestra emocionalidad y nuestros conflictos. Es importante validar, ya estamos hablando hemos empezado como a trazar una línea de conflicto y de emoción en las relaciones familiares, y podemos llegar al punto en donde trabajamos qué se repara después de un conflicto o qué hay después de un conflicto. Y hay algo muy importante y muy valioso, y es que como la pregunta en sí trae la respuesta, es la reparación es la que forma el apego. La reparación es la que forma el apego, es decir, el perdón y el poder psicológico del perdón es incalculable. Creo y es importante que validemos nosotros como seres humanos en nuestra experiencia como padres o como hijos, y es si verdaderamente hemos perdonado esas situaciones o nosotros hemos fortalecido a través del perdón el apego con nuestros padres o con nuestros hijos. Y podríamos catalogarlo dentro de los nuevos conceptos, que es como la nueva humildad del liderazgo familiar. El perdón no nos hace menos personas o menos padres respetuosos o con la autoridad, ¿sí? Sino nos convierte en líderes visibles, porque nos permite que la vulnerabilidad, que es un término trabajado últimamente con bastante frecuencia, permita que nuestros hijos vean que efectivamente el pedir perdón fortalece y hace que el apego y el vínculo nazca en primer lugar y crezca, se fortalezca. Entonces es importante que después de los conflictos siempre haya esa autocrítica y ese análisis para validar el tema y el poder psicológico del perdón. ¿Listo? Otra de las preguntas que es importante trabajar acá es: ¿estoy creando a mi hijo para el presente o lo estoy criando para el adulto que él será? ¿Sí? Creo que nosotros estamos como padres criando para el presente, ¿sí? Porque nosotros en el presente estamos construyendo la autonomía de nuestros hijos. En el presente es donde estamos generando criterios para nuestros hijos, y el desarrollo de esos criterios al interior se generan en el presente y que con el tiempo lo van a convertir en el adulto que será, ¿sí? Entonces es como un entrenamiento, ¿sí? La negociación al final de cuentas es como un entrenamiento para la vida social y para el futuro. Entonces, por eso es importante que lo apliquemos para el presente, para que ellos crezcan y para que ellos entiendan que la autonomía, el criterio y la negociación van a ser herramientas fundamentales para la vida social en su adultez. Entonces, creo que es importante desarrollar e incluso trabajar esos temas con los niños desde edades muy, muy tempranas. No quiere decir que no lo podamos hacer, lo podemos hacer siempre y cuando la comunicación sea nivelada entre pares, entre partes, para que así no lleguemos a tecnicismos o conclusiones, hipótesis o pensamientos que no permitan que la comunicación fluya con nuestros hijos. Entonces, es importante
que podamos ir cerrando puntos importantes dentro de la negociación y dentro de la ponencia. Y es que nosotros como padres debemos definir límites, y como conclusión del primer bloque es definir límites con claridad y con autoridad, en donde no necesariamente estamos dejando dentro de los nuevos conceptos de crianza respetuosa que todo entre dentro de la mesa de negociación o donde todo sea discutible con nuestros hijos. Primero tenemos que entender que hay unos límites claros en donde ellos deben saber y deben entender que hay cosas que no se pueden negociar y que adicionalmente parten desde el cuidado, el autocuidado físico y emocional de nuestros hijos, y para el interior de sus familias y para la vida social. Entonces, aquí entran como ejemplo los valores, el respeto, validar las diferencias con respeto, ¿sí? La salud, la integridad física y emocional de nuestros hijos no es negociable. Eso no tiene ningún punto de negociación. Pero sí hay cosas que son netamente de comunicación y de puntos de convergencia, donde podemos negociar desde una tarea diaria en el hogar hasta un compromiso académico y muchas cosas del día a día, su forma de vestir, tiempo de juego, de diversión, tiempos de estudio. Esas cosas se pueden entrar a negociar, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que debemos tener presente este primer bloque. Lo segundo es el perdón como punto importante de esta charla. No podemos avanzar o evolucionar en nuestras relaciones familiares sin el perdón y esa liderazgo con humildad que les comentaba, que hace que nuestros hijos nos vean a nosotros como personas vulnerables, con respeto, y que podamos vincular nuestras emociones y exponer nuestras emociones sin temor a ser juzgados. Si ellos ven eso de parte de nosotros como padres, seguramente vamos a encontrar eso de parte de nuestros hijos. Importante que podamos poder generar vínculos fuertes, vínculos honestos con nuestros hijos para poder llevar a cabo el desarrollo dentro del proceso familiar y dentro del proceso de crecimiento humano de la familia. En términos generales y para ser más concretos, esto es parte de nuestra charla, de nuestra ponencia. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes, Negociar con tus hijos en Instagram, y que comenten acerca de esta charla y opinen acerca de todo lo que estamos mencionando, de sugerencias, puntos de vista, preguntas o incluso temas que quieran manejar a futuro para próximas sesiones. Les queremos agradecer al doctor Leonardo por la invitación a este congreso, que es un congreso internacional en donde nos abren las puertas y nos permite a diferentes personas con artes y virtudes diferentes poder llegar a lugares en donde este mensaje sea recibido y sea apreciado. Les damos las gracias a todos ustedes por escucharnos, por permitirnos llegar a sus lugares, a sus hogares, y les deseamos a todos éxitos en sus relaciones familiares, éxitos en la negociación y crianza con sus hijos, y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.